El gobierno niega tener conocimiento. Hola, hola a todos, muy bienvenidos a nuestra primera emisión de este programa que lo hacemos con mucho cariño, donde hablaremos de lo misterioso, de las conspiraciones, hablaremos de todo el mundo ocultista y de todo lo que nos quieren ocultar en este mundo. Operación Alcachofa. Vamos a compartir con nuestros panelistas, uno experto en conspiraciones, ha estudiado bastantes temas. Hemos conversado mucho sobre conspiraciones, sobre todo gringas, porque nos acompaña desde California Doctor Fe, acá Fe Orellana, escritor de De novelas, cinco, noir. Qué grande Salfate Fe. sin cocaína, me dicen. Yo no había escuchado Eh, Salpate 5G. sí, acá estamos desde mi refugio en Cabo Cañaveral para entregar toda la información respecto a las teorías de las conspiraciones. Bacán, y también lo escucharon ustedes, su risa, su agradable risa y su voz. Está junto a nosotros el experto en ocultismos y temas paranormales, el señor Christopher Rosales. Un abrazo, Christopher. En mi vida pasada fui un conejo. Buena presentación. Hoy día, esperamos como cada capítulo, vamos a tratar un tema del cual yo tengo muy poco conocimiento. Pero antes, quisiera contarles como anécdota por qué parte este show y por qué se llama de esa manera. Una de las cosas que le da este nombre a este proyecto es precisamente un proyecto de la inteligencia norteamericana, de la CIA, del FBI, que después de mucho tiempo y doloroso tiempo de torturas en la guerra en Corea, en Vietnam, desarrollaron un proyecto que se llamaba el proyecto o Operación Artichoke, o Alcachofa en español, que era un nombre en clave para referirse a todos estos procesos de tortura y de tratamiento mental que hacían con algunos prisioneros, sobre todo con electroshock. De ahí el nombre y la cercanía, y por eso agarramos ese nombre. Duro, pero oculto también. Puras cosas positivas, puras cosas positivas. Una cosa bonita. Y para que coma también verdura. Proyecto El Alcachofa. potito, lo más rico. Un Lo más rico. Conspiraciones veganas, conspiraciones veganas. Un proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura. Tun, tun, tun. Pero hoy vamos a hablar un tema completamente diferente, aunque yo creo que hay sus variantes ahí, sobre todo porque todo está conectado con los gringos y las conspiraciones gringas. Hoy Nada es día completamente diferente. es diferente, Nada es completamente diferente. Está todo conectado. nada es completamente diferente, toda la razón. Hoy día vamos a hablar de los Illuminatis. Un tema Así es. grosso igual, porque tiene hartas variantes y yo diría que es una de las conspiraciones. Bueno, ahora hay muchísimas conspiraciones por internet, pero quizás con los primeros esbozos del internet, por allá por la década del 90, cuando salían esas páginas como blog, fue las primeras cosas que vimos de los Illuminatis con este triángulo con el ojo. Ya los que habían Illuminati. Claro. Esta conspiración lleva siglos fraguándose, amigos. Oye, ¿cómo empezó? Yo por eso encargué un informe especial a nuestra agente o agente, él o la agente DJ Katia 420, ese es su nombre en clave, que me envía Un fax. todos los secretos de un telex con toda la información respecto a los Illuminatis o los Iluminados. Yo creo que hay dos puntos que hay que dividir antes de partir, que es que los Illuminatis fueron un grupo real. Existieron, quizás todavía existen. Profesor, ya tengo una pregunta. Dígame. ¿Dijo los Illuminati o los Iluminados? ¿Quiere decir que al principio se llamaron los Iluminados o que tienen las dos formas de referirse? O... Es la traducción. Es que ellos se formaron a partir del 1776 en Baviera. Entonces son alemanes, bueno, Alemania todavía no existía, son bávaros, y es todo el tiempo de la Ilustración. Entonces, ellos eran un movimiento anticlerical, antimonárquico, antirreligioso, básicamente, que buscaba como terminar con las monarquías en Europa. Entonces, ellos básicamente eran una cofradía de gente
que se Un unió club de con Toy. este ideal. Club de Toy. Oye, y Un club de Toy. esta información Toy está todavía. ultra comprobada, pues existió una organización que Sí, llevaba ese existían. nombre. Claro, y Illuminati sería, aquí nuestro amigo nos puede decir si es en latín o no, Chris. Sí, Illuminati. es latín. Sí. Efectivamente, Sí, ¿no? es latín. Efectivamente. De hecho, la terminación en i es porque el plural, en alguna de las declinaciones del latín, es en i y no en s como en el español. Por eso la traducción es iluminados. Pero yo no hice la asociación cuando lo hice al principio. Claro, Así que eso claro. hace que parezca que estoy muleando, pero no. Claro, la conspiración ahora nos dice que los Illuminati controlan todas las organizaciones, son el poder detrás del poder, que en realidad hay muchas organizaciones del poder detrás del poder en todas partes, como controlan el FMI, la ONU, la OMS, la NFP, CTC. La FP. Pero claro, realmente ellos partieron el 1776 como esta organización anticlerical y que predicaban básicamente los mismos ideales de la ilustración que todos los movimientos en ese momento tenían, que era sociedad laica, mejorar y perfeccionar el mundo, la libertad, igualdad, fraternité, igualité, Beyoncé. Entonces tenían como una idea utópica del mundo y que ellos querían construir como esta sociedad basada en la lógica, como acabar, como dije, con la monarquía, pero también tenían esta suerte de mesianismo, en el sentido de que ellos creían que en cierto punto iba a haber como un advenimiento y el conocimiento iba a cambiar al ser humano para el bien, y se iba a organizar como esta sociedad racional en el que caerían todos los imperios y ellos serían como los nuevos mandamases, porque ellos tenían también, eran los iluminados. Pues ellos sabían, ¿y qué clase de personas eran como de alta sociedad? ¿Eran un grupo de personas con influencia? Claro, eran aristócratas de la época, intelectuales, y ellos querían infiltrarse dentro del Estado de Baviera y de poderes dentro del Estado, y así como acabar la monarquía desde adentro. Entonces en este tiempo hubo muchos como asesinatos políticos, intrigas políticas, lo de siempre, como la Revolución Rusa, algo así. Oye, ¿y qué año dijiste que empezó esto? 1776. Muy propio de los iluminismos, o sea, pareciera, o sea, como de la era de las luces, ¿no? Claro, esta idea como de creer en el imperio de la razón por sobre cualquier otro tipo de creencia. Claro, estos grupos no era el único que existía, porque había varios. En Francia estaban los francmasones o los masones, en Alemania habían existido 600 años antes los Rosacruces, y me gusta mucho, que en España están los alumbrados. Era como que me gustaba comprar autos de marca. La ETA y Nike y los alumbrados. Y claro, hay que pensar que en este tiempo no existían partidos políticos ni nada, pues era solo pura monarquía. Entonces estos grupos eran la forma de organización política que tenían estos tipos para infiltrarse dentro del Estado. Y también tenían como mucha sincretismo entre la filosofía iluminista que decía el Chris, pero también como voladas orientales. Como que en este tiempo agarraban muchas cosas de Europa, o sea, de Oriente, claro. de la India, por eso tantos símbolos como que probaban droga y también tuvieron sus viajes por ahí, po. Todo el mundo que tenía mucha plata y se pegaba su viaje por las Indias, se convertía un poco, sobre todo porque también eran hombres de mucha plata, que se juntaban entre ellos, tenían en el fondo su club de amigos que pensaban parecido. Y aprovechaban todos los beneficios de ser rico en esa sociedad. Bueno, a pesar de que estos eran millonarios y que había una fuerte influencia religiosa dentro de estos grupos, aunque fuera laica, había una influencia religiosa, ellos veían toda la filosofía oriental como una vuelta a las raíces, como a la espiritualidad más, no tántrica, pero casi como una bola muy hinduista. Y esto también porque, hablamos de los Rosacruces antes, ellos toman todos estos elementos y lo ven como una relectura de lo que es el ser humano, y está la teosofía, que después también evoluciona en el siglo XX con Madame Blavatsky, está la Golden Dawn de Aleister Crowley también, que no es lo mismo, pero es muy parecido en el sentido de tomar elementos del antiguo Egipto. Hay que pensar que en este tiempo todo eso
estaba todo enterrado bajo tierra, entonces no se cachaba nada, pues, no existía la arqueología a un nivel como el que conocemos ahora. Entonces, todo era misterio y Claro, conspiración. también habían los primeros descubrimientos, quizás las primeras piezas arqueológicas comienzan a salir, y esto, cómo en el fondo avanza a hacer un movimiento particular de personas que se agrupan, que en el fondo son una cofradía, una hermandad, una especie de organización, y hasta llegar a como un poder oculto mundial y una red como casi total del poder que controla todo. Oye, espérate, me gustaría hablar. Llegan a tener este cariz perverso, porque lo que estás contando tú no solo implica, claro, este control, porque que no lo tenían en el momento, sino también como una cosa media perversa que al parecer en principio no la tiene, po, porque lo que quieren es mejorar el mundo, ¿no? A través de la razón y de esta... y de esta retroalimentación de las raíces orientales que tú decías. Claro, pero hay que decir que los Illuminati formalmente no duraron mucho. Ah, ya. Digamos que nacieron en el 1776, pero los clausuraron en el 1785. Ahí lo disolvieron, se acabó la weá. Llegó el SAC y les cerró el... Les clausuró la vil Empanadas con carne de perro. Porque fue la Revolución Francesa. Entonces todos los movimientos antimonárquicos que había cerca de Francia fueron vistos con sospecha, pues eran el enemigo poderoso, implacable, que no le teme a nada ni a nadie. Eran la Venezuela del momento, ¿cachai? Porque estos iluminados quieren acabar con la monarquía, con el Estado de Derecho. Entonces ahí ya ellos se disuelven en 1785, pero en 1799 el jefe de gobierno de Baviera, que era el estado donde ellos habían nacido, era un Illuminati. Había sido Illuminati, había llegado al poder, ¿y qué pasó cuando hizo eso? Prohibió todas las sectas y los grupos como los Iluminados. Ya no pudieron existir más en Alemania y ahí se disuelve todo lo que existía. Todos estos grupos ya tienen que pasar a la clandestinidad. Pero ya eran clandestinos, ¿o no? O sea, claro. Cuando nace como una sociedad secreta. Es decir, se filtró de algún modo, sí, ahí lo sabe la monarquía, claro, se hicieron conocidos, como que alguien leyó el tag y dijo como, oh, estos hueones, el Barto, no sé, una cosa así, hay que prohibirlo, y entonces les duró nada, pero porque fueron poco herméticos, no fueron tan herméticos. En ese tiempo me imagino que tampoco eran muchas las posibilidades de que personas tuvieran poder, pues entonces eran básicamente los mismos y una porción de esos mismos que eran los mismos aristócratas, porque era eso, o era cura, o era nada, pues. Básicamente no podía acceder a ninguna sociedad secreta. No, el sapo de siempre, que está ahí. Sí, pues era como Piñera con Chadwick. Piñera, Chadwick, la Rain. Claro, entonces cachaban que uno de los primos era medio loco y se metió y ahí los cachaban igual. Yo creo que sí, todos sabían. Todo queda entre amigos y todos se conocían, entonces ya... Claro, además que es como una... Es como una característica de este tipo de organizaciones o de secta o de, no sé, pues cofradías, que claro, son secretas, pero igual mandan pistas. Igual se quieren mostrar, ¿cachai? Hay algo del ego detrás, porque claro, también son como cofradías de mucha inteligencia, son seres como más elevados, quieren tener más trascendencia, entonces, claro, andan tirando sus pistas, haciendo sus gestos, sus cosillas locas. Claro, tienen la idea del advenimiento, porque en cierto momento algo va a pasar, como casi apocalíptico, y los iluminados van a ser reconocidos como iluminados. Oye, que es muy común en muchas religiones. Dígame. Y dígame si me estoy adelantando y me retrocedo si es así, me retracto, pero yo tenía entendido que, claro, tenían esta idea como del advenimiento, como de la redención, pero que también eran ridiculizados, pues, como que había un grupo de gente que decía, mira estos hueones, ¿qué hueá se creen? O eso no es así, o eso vino después. No, eso fue así, de hecho, pero no solamente con ellos, pero como en todas las sociedades secretas. Goethe, el poeta
y ¿Jepe? escritor alemán, Jeppe, Jeppe. tiene escribe un libro sobre esta teoría de conspiración, no de esta en específico, pero era como una parodia de las teorías de los grupos conspirativos que existían. Entonces era como su broma, porque en realidad todos sabían que existían, no eran secretos. Entonces, ¿cuál era su pregunta, amigo? Se me fue. No, justamente eso, era así que ese tiro le había salido por la culata, porque en el fondo había una intelectualidad, nombraste a Goethe, o como que no es que se esté burlando la señora Juanita de la esquina, sino que se está burlando el hombrón ahí, dejando en ridículo a alguien o a un grupo que tiene pretensiones intelectuales, de algún modo. Claro, y básicamente lo que hace ahí es burlarse de las pretensiones intelectuales. Puedes decir como que ellos quieren cambiar al ser humano, hacerlo como un ser racional y todo, pero en realidad que eso no es tan posible, parece. Que también ha sido lo que ha pasado con muchas utopías y movimientos utópicos alrededor, bueno, a lo largo de toda la historia que han sido ridiculizados. Y bueno, los Illuminatis mueren en el 1985, ¿cierto? 1785. Entonces, ¿cómo llegan a ser tan famosos ahora en el siglo XXI? Eso es lo que todos los amigos quieren saber, pues, amigo. Sí, exacto. ¿Nos enfrentamos a la misma organización que mutó durante esos años o tomaron el nombre de esa organización y el mito creció? Oye, ahí... Te quedaste pegado, me parece. ¿Está interviniendo los Illuminati? Se escucha una micro. Ya. Bueno, lo que pasó es que como ellos fueron disueltos, pasan a la clandestinidad o desaparecen o básicamente se vuelven aristócratas y siguen mandando en sus países porque no... ¿Para qué? Era como el PPD, ¿cachai? ¿Para qué te podís... hubo cambio de gobierno, pero podéis seguir gobernando igual. Pero como eran anticlericales, hubo muchos movimientos religiosos que los veían como una amenaza que iba a estar por siempre. Y es por eso que en 1955, un escritor que se llama William Guy Carr, que es un gringo que estaba obsesionado con los Illuminati porque como él era protestante, su historia familiar les contaba que había un grupo que había intentado eliminar la religión de estos países. Él decía que los Illuminati nunca se habían disuelto, sino que habían mutado e infiltrado a otros países, entre ellos la Rusia zarista, y que en realidad ellos habían hecho la revolución rusa para instaurar el comunismo y crear un mundo ateo y eliminar a Jesucristo, nuestro Señor, de toda la faz de la tierra. Entonces, de ahí se va una volada brígida porque dice que la Segunda Guerra Mundial fue inventada por los Illuminati para acabar con las democracias europeas y la democracia en general, implantar el socialismo y crear el Estado de Israel. Uy, fíjate que me suena razonable, la cosa. Hasta este minuto íbamos parejito y aquí ya se pega un salto, que ahora ya se convierte la hija confiable de los judíos tiene la culpa. Bueno, un argumento que ha sido constante durante los últimos 2 siglos. Sí, pues si seguimos hablando de conspiraciones alrededor en este programa, va a salir muchas veces. Lo que no tiene, no quiero decir que sea verdad lo que dice este caballero, pero tiene todo lo que mezcla, lo que tiene una buena teoría de conspiración, que es ateísmo, comunismo y judíos. Se mezcla inteligencia. La triada, ahí es triángulo. Sí, investigaciones de inteligencia de países. Y claro, toda esta weá como ya metiéndole de todas sus cosechas. Pero, ¿y qué hay ahí? Como que hay como rastros de los Illuminati en Rusia. Claro, es que la Rusia pre-zarista intentaba hacer como Alemania, como Prusia. Claro. Esa era su idea. Entonces, como ellos contrataron muchos intelectuales desde Alemania para que diseñaran las ciudades, fueran profesores, toda esa onda. Entonces, también era muy fácil decir como que lo que pasa es que llegaron alemanes o prusianos y estos buenos trajeron la ideología, la semilla del mal. Illuminati, la semilla del mal. La ideología de género. Sí, igual, volviendo, nada que ver con la idea de que no es extraño lo que decía este caballero viniendo de un protestante. En Estados Unidos como que esa es la volada, siempre ha sido que
que hay una conspiración para acabar con la iglesia protestante, y es más, en la última elección que salió Trump, la penúltima elección que salió Trump en Estados Unidos, votaron muchos iglesias evangélicas, miembros de iglesias evangélicas por Trump, porque también buscaban que Trump se aliara con Israel. Y esto es una muy, muy específica, porque hay una profecía en la escritura protestante que dice que como cuando Israel tenga un estado, exista, como vuelva a habitar el pueblo de Israel, vuelva a habitar Israel, va a ocurrir el advenimiento, que es lo que quieren estos buenos, que el advenimiento para los protestantes es el fin del mundo, se mueren todos, pero solamente la gente que está en la iglesia es salvada. Entonces, está como, también como que ocupan un poco electoralmente todas estas profecías para fines políticos. Eso me lo contó un profe que era el guionista de una serie de Netflix, que se llama Fauda, que es como de espías en Israel. Oh. ¿Y estará en Netflix, en nuestro Netflix? ¿En nuestro Sí, Netflix? Sí. La serie no tiene nada que ver, sí, con esto, pero esa es la otra serie que está hicieron una versión chilena con Luis Ñeco y Alfredo Castro. Oye, pero oye, volvamos. Hay que... ¿Y cómo pasamos de eso? Porque claro, seguimos ahí en el rollo ultra conspiranoico, pero en algún momento aparecen hasta los reptilianos en esta cosa. Es el punto, es que hay un salto que es desde este tipo de conspiraciones proféticas que involucran a Israel, los comunistas, los rusos, todo, y que entra a la cultura pop. Y eso se lo debe, esto no me lo van a creer. ¿A quién se lo debe? ¿A quién? A ver. Revista Playboy. La pornografía siempre... Mira, pasa que... A Hugh. Se lo debemos a Hugh. Al gran Hugh Hefner. Llevando la balanza del interés público. Funade. Pasa que, como estaban todas estas teorías de conspiración media así como underground, ultra religiosa, se esparcieron entre mucha gente. Era como muy común que existieran, y a principios de los años 60 hubo un movimiento como intelectual contracultural en Estados Unidos que se llamaba discordianismo, que eran como jóvenes descontextados con la sociedad, que en realidad era un grupito pequeño que publicaba como fanzines, revistas, manifiestos, y decidieron inventar una religión de parodia entre ellos, que mezclaban un montón de credos diferentes, como de muchas religiones, y ellos como su referente era la diosa grecorromana Eris, que es la representante de los arquetipos, la confusión y el caos. Entonces, básicamente estaban, lo que ellos eran como un grupo de... Los Contreras, eso eran, los Contreras, les gustaba ya la contra. Estaban en contra de la guerra de Vietnam, el mundo era en vano, la sociedad todo absurda, malo. Estamos dominados por... Todo es malo, todo malo. Entonces, ellos como que les gustaba esta idea de tener una religión falsa, y les gustaba que dentro de la religión falsa, esta religión falsa, hubiera actos sismos, que se dividieran ellos mismos, se pelearan entre ellos y se formaran nuevos grupos. ¿Pero y dónde entra Playboy? ¿Ponían insertos? Así como quien pone un inserto en el Mercurio, lo ponían en el Playboy. Allá voy, tranquilo amigo. ¡Métame Playboy, por favor! Era raro, sí, porque los ponían a 2 páginas. Siempre sale que den la... Uno de los miembros de este grupo se llamaba Kerrel Wendell Thornley. Entonces, que en realidad no es muy importante para los Illuminati. Pero si es por letras, si tú las letras del nombre. Le voy a contar igual porque algo se conecta. Este tipo se metió a los marines gringos y conoció a un muchacho que le caía muy bien. Era su mejor amigo. Y escribió una novela basada en él. Como que le creía también que escribió una novela basada en él. Y de repente, un día llega a su habitación y el amigo se había ido, había acertado y se había ido a la Unión Soviética. Oh, era un traidor. Y el amigo era Lee Harvey Oswald, que es el one que se supone mató a Kennedy. Entonces el tipo... Todo se junta. Y este es un momento que Estados Unidos está en la Guerra Fría. Bueno, el mundo está en la Guerra Fría, pero Estados Unidos ya a la delantera en la wea. Las teorías de conspiraciones nacen
tienen como su revival con el asesinato de Kennedy, porque todavía no se sabe quién lo mató, se supone que lo mató este tipo. Hubo un fiscal que decía que él no lo había matado, sino que esta era una infiltración comunista dentro de Estados Unidos, y las pruebas para que eso sucediera, porque la prueba de que eso había sucedido es que no había pruebas, porque la habían hecho tan bien que no podía encontrar pruebas. Es la misma teoría de como la arma destructiva. Como tú no puedes encontrar pruebas, solo con pruebas que lo que tú pensáis es cierto. Porque si hubiera pruebas... Es una lógica re medieval, como cuando condenaban a las brujas. Una de las pruebas solía ser que no habían pruebas porque el diablo sabía esconder muy bien las pruebas. ¿Sí? Como porque la mentira era el principal artilugio del diablo, entonces era indicio inequívoco de que las brujas eran efectivamente brujas. Me parece una lógica concisa igual, bien clara. Ahora bien, como dijimos que gracias al asesinato de Kennedy hubo un revival de las conspiraciones, todo esto empezaron a resurgir. Y había un grupo que había sido parte de este movimiento, que eran los discordianistas, que trabajaba como editores de la revista Playboy. Eran 2 escritores. Entonces ellos estaban a cargo de la sección de cartas al director. Y le llegaban muchas cartas diciendo como, no, lo que pasa es que Kennedy lo mataron los comunistas, lo mataron los Illuminati, y empezaron a llegar muchas cartas sobre Illuminati de gente diferente. Y como estos tipos estaban tan chatos de Estados Unidos en términos ideológicos, como la gente podía creer esto, y llegaron una intervención que se llamaba Operación Mindfuck, casi como Operación Artechofa, que era ocupar el foro de esta revista como una caja de resonancia para todas las teorías de conspiraciones posibles, porque era la única forma de que el público de Estados Unidos se diera cuenta de que las conspiraciones que creían eran absurdas. Entonces, darle mucha cabida para que la gente misma se diera cuenta que era muy absurdo lo que creían. Por supuesto, le tenían demasiada fe a la gente, y esta como idea de revolución cognitiva a una escala sin precedentes, gracias a Playboy, tuvo el resultado contrario, pues la gente creyó mucho más. Venció el absurdo. Claro, pues. Y en ese tiempo, bueno, no sé ahora, Playboy siempre ha sido muy reconocida, además por lo que todos saben, porque publicaba escritores muy reconocidos, como de buenos escritores, como que había buena pluma en Playboy. El problema es que nadie leía lo que publicaba. ¿Hace algo más que publicar eso? Yo pensé que te refería a las plumas de las vedettes. De la abuela. Claro. Y estos escritores eran Robert Chia y Robert Anton Wilson, que fueron los que idearon esto y hicieron como esta caja de resonancia para los Illuminati, que después también ellos publicaron sus propios libros reinventando el mito de los Illuminati. Hicieron una trilogía como de 4.000 páginas que se llama la trilogía de Illuminati. Y estos 2 personajes después se hacen famosos, pero ellos siempre han dicho que todo lo que escriben es mentira, pero la gente lo compra como si fuera verdad. Como que dentro de esta... ¿Creen que ellos digan que es mentira es parte de la weá? ¿Que es como una forma de protección? Claro, me imagino que eso. Me recordaba como la idea de Les Iwatari sobre el capitalismo y la esquizofrenia, que al final la única forma de superar el capitalismo era actuar esquizofrénicamente. Ellos lo intentaron y no resultó. Porque la gente confiaba en la esquizofrenia. Sí. Además que Deleuze también es Illuminati. Oye, pero entonces... Se sabe. Esto sería como el punto de inflexión entre que era una sociedad semi desconocida y había existido en algún momento como una institución real, a que se tome el nombre de esta organización y se cree artificialmente, o sea, se haga ficción derechamente con esta historia y se transforme ya como en una mitología y entre a la cultura pop como una organización que se esconde en las sombras y actúa con su poder mediante el dinero y las influencias políticas. Porque también hay mucha gente que es Illuminati. Respecto a eso mismo, de esa mucha gente que es Illuminati, en este revival que tuvo el concepto Illuminati y que empezó a aparecer como verdad, ¿no hubo algún grupo que dijeran, oye, ¿y si de verdad somos Illuminati?
y empezaron a... No existe, digamos, luego de los Illuminati, de los 1700, ¿no hubo algún grupo que se apropiara de ese nombre y de verdad lo hiciera? ¿O solo se transformó en una ficción colectiva? Es que los Illuminati se dividían, pero después formaban su propio grupo aparte, pero seguían siendo Illuminati porque tenían como un miembro que había sido Illuminati. O sea, yo creo que efectivamente hubo grupos Illuminatis después, pero no al nivel de controlar al NFP. Del Illuminati histórico, no a nivel del Claro. Illuminati histórico. Imán histórico. Claro, es más la premisa de estos tipos que escribieron o que le dieron cabida en Playboy a las teorías de conspiración, de decir como vamos a sindicar a esta organización que existió 200 años atrás, que es la culpable de todos los males del mundo. Y la gente se da cuenta de que eso no es posible. Y no, pues, es posible. La gente lo cree. Oye, tenemos entonces que hay una organización que es de mucho poder, si existiese, con personas que al principio eran aristócratas y que luego como que se reniegan de su pasado clérigo, fundan una organización que tiene fines como... que diríamos que son bastante buenos, como de liberación de todo lo religioso, un estado laico, que más encima está relacionado con el comunismo. Educación gratuita de calidad. Claro, como poner al hombre dentro de... como antropocéntrico, todo este sentido como de la iluminación. Humanista. Sin embargo, luego entiendo que tiene otro tono, pues en el fondo se relaciona con extraterrestres, con símbolos ocultistas, con magia. Me llama la atención porque hasta ahora no han aparecido los símbolos. Pues, ¿en qué momento aparecen los símbolos en esta no religión, en esta secta, en esta agrupación secreta? Que como toda organización secreta de aquella época, tenía sus propios símbolos que hacían referencia a sus creencias. Uno era el búho de Minerva, que era el búho de la sabiduría. Otro era el número 13. Más me crece. Ya sabemos por qué. Oye, ese dicho tan antiguo. Más me crece la inteligencia. Más me crece. Sí. ¿Quién diría que era tan antiguo? Del 1700 ese dicho. Qué ordinario. Claro, pues lo decían, hombre. más me crece, lo decían, no, por el cerebro. Ah. Si eso es lo que ellos aspiraban. Se crecía la cabeza. La famosa pirámide. Que eso también, como decíamos, que como ellos reivindicaban muchos temas de Oriente, como mucha la cultura oriental, porque veían que ahí había una raíz, una conexión espiritual más fuerte del ser humano con su propio, destino, como que cara raja se robaban estos símbolos nomás de los egipcios, entonces egipcios o de la India, todos estos símbolos vienen de ahí en realidad. Apropiación cultural. Y también es un símbolo alquímico, como hablamos que los Illuminati se basan mucho en los Rosacruces, que eran de 1300 más o menos, en Alemania igual, pero ellos también tenían una ligación súper importante con el ocultismo y la alquimia, que era como el uso de símbolos para invocar ciertos elementos, o la creación de ciertos elementos, que en realidad uno piensa ahora como la alquimia algo súper loco, pero en ese tiempo era lo que había, no había química, po. Claro, era todavía la no se inventaba era la ciencia que había, po. Eso era Claro, en el fondo derivaron y fueron creciendo con la tecnología, po. Tienen unas reminiscencias, como tú decís, del 1300, que claro, pueden relacionarse con alquimistas, con pensadores de esa época, con pintores, con gente también relacionada no relacionada, siendo parte de la aristocracia y de la realeza siempre, y van manteniendo ese tipo de simbología, siempre asociada con lo oculto, porque también se querían separar del resto, me imagino. Y lo que pasa ahí es que la gente que no está dentro de la conspiración y lo ve desde afuera, estos símbolos, después, si se le aparecen, piensan que todo lo que tenga eso es parte de la conspiración. Claro. Como si uno es así, es porque uno es Illuminati. Como el niño Illuminati.
exacto. ¿Y hay personajes famosos asociados a esto, no? O sea, que no que ellos sean Illuminati, porque ya sabemos como que no existen, pero digamos que la gente por estos mismos gestos o símbolos lo ha asociado, como ocurrió con el dólar. Claro, a mí la conspiración que más me gusta de los Illuminati es la de los reggaetoneros. En Puerto Rico, es como toda una moda, no sé si moda, pero como un movimiento, una ola de ataques entre reggaetoneros que se dicen a sí mismos, al otro, que son Illuminati. Así como Nicky Jam, a veces le preguntan así en entrevistas, ya, pero ¿tú eres Illuminati o no? Y Nicky Jam es como, no puedo decirte eso porque Pero tampoco puedo negarlo. no puedo negarlo. Y es porque también ocupan mucha simbología en sus videoclips, entonces la gente que ya cree en eso, lo que estábamos diciendo antes, ve que en este caso Nicky Jam o sea, en otros casos Beyoncé hace cierto signo en la pantalla y eso automáticamente te vuelve parte de la secta. Claro, siempre es Yo como caché que común había ver que hay canciones. harta gente que como que uno asocia, o que la gente asocia que pertenece como a estas organizaciones, claro, por solo tener plata, pues, ¿cachai? Como gente que es multimillonaria o se hace multimillonaria muy rápido, en general artistas, actores o gente vinculada a la música, productores. Y también se asocia mucho a la política porque tienen ascensos muy rápido, como que se les vincula rápidamente con estas figuras que adquieren poder, como que son mágicas, ¿cachai? Como una explicación que no tiene que ver con ni su talento, ni la música que hacen, ni el trabajo que hacen, sino como una explicación para darle a estas personas que son fuera de lo común. Y ahí yo creo que entran casi todos los artistas famosos, yo creo que han tenido algún rumor de ser Illuminati. Un punto. Tenemos a Beyoncé y a Jay-Z, Pesos pesados, igual. que ellos arrendaron el Museo Louvre en París para un videoclip, como que lo cerraron solo para ellos, pero ¿qué hay afuera del museo? La pirámide. Una pirámide. La pirámide, La pirámide de vidrio. de vidrio. Que sale Señoría. en el código Da Vinci. Otra que habla de más sectas, el Código Da Vinci. Rihanna, ¿Y por qué Rihanna? porque el ojo es muy importante para el ojo panóptico. Entonces, cuando cualquier persona pone cierto énfasis en cualquiera de sus ojos, ya es sospechoso de ser Illuminati. Por eso pasó en Chile para el estallido social. Las comunidades conspiranoicas de extrema derecha decían que estaba todo financiado por George Soros porque la gente se tapaba el ojo. Entonces significaba ¿En que... serio ese virus? Oh, Dios mío. En todos lados se cuecen habas. Yo creo que puede haber alguna relación, como a mí una vez me escribieron que estaba relacionado como la Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, ahora sin caballo, pero si tú lo miráis desde arriba, o sea, si miráis el plano desde arriba, se ve un ojo, ¿cachai? Se ve claramente un ojo, y ese ojo sería una especie de portal que se abrió tanto aquí como en otras partes del mundo. Loca la wea igual. Pero es una coincidencia que no sé, pues que da para pensar igual. Eso sería, claro, sería Illuminati también, pero ya también sería pasar a la parte esotérica del Illuminati. Yo, la verdad, no sé si existía esta rama esotérica Illuminati desde el comienzo. Sí que tenían estas creencias alquímicas que también para ciertas establishment de la iglesia católica o de las otras iglesias cristianas se puede ver como algo satánico. Sobre todo en la época, ¿no? Sobre todo en la época. Pero claro, yo no sé de rituales de los Illuminati reales que apuntaran hacia esa dirección. Sí, está esta película de Stanley Kubrick,
Ojos Bien Cerrados, Eyes Wide Shut, no sé si ustedes lo han visto, que muestran unos rituales ahí Illuminatis. No les voy a mentir, amigos, incluyen sexo. Hay que, hay que verla entonces. Uy, yo no he visto esa de Kubrick. La estoy buscando ahora mismo. Yo creo que la eliminaron porque Kubrick también ahí sabía mucho de los Illuminati, decían. Pero decían que sabía mucho o que era parte. Decían que sabía mucho y que lo eliminaron porque había revelado los secretos de los Illuminati en esta película. Del Porque 99 la película. Así es. Oye, y entonces, pero ya, se están relacionados con todo el ocultismo, con procesos como alquímicos que obviamente se relacionan con la magia también, pero ¿y en qué momento se relacionan con los extraterrestres? Y precisamente con los reptilianos, porque ahí hay una conexión bien rara, y que claro, yo entiendo que tú explicabas un poco este origen desde las novelas, pero es cuático, porque pareciera ir de la mano, como el reptiliano y el Illuminati es una misma cosa, ¿no? Claro, es que como todo lo que pasa en el mundo es culpa de Estados Unidos. Cuando todas estas teorías de conspiración funcionaban en paralelo, ¿no? Pero cuando estos tipos le dan esta vitrina y empiezan a investigar estas diferentes ramas, ellos la unen, ellos las ponen en el mismo universo. Y ahí empieza como la masificación de que todo esto está conectado. Entonces, si uno lee los libros de estos tipos, hay viaje en el tiempo, civilizaciones perdidas, los Illuminati. Yo he visto videos de gente que dice que ha viajado a otros planetas a través de sueños y proyecciones astrales y se ha conectado con Illuminatis interestelares. Ah, como que ya no sería solo una organización terrestre, sino que tendría vínculos con los extraterrestres. Claro, porque como lo que ellos toman, todos los elementos orientales, orientales suena extraño, como de la India y de Egipto y de civilizaciones que tenían más de 5.000 años, y desde la mentalidad de estos europeos, bueno, no de ellos, sino de los gringos, esa culturas era muy poco probable que fuese sido posible que se creara sin la ayuda de como que por ahí un se une. elemento extraterrestre. No se une directamente Claro. por las prácticas de los Illuminati, sino que por los símbolos que los Illuminati usan, que son relacionados a los egipcios. Pues el ojo de Horus, la pirámide misma con La el Plaza de la ojo, Dignidad. la Plaza de la Dignidad. Como todos estos elementos egipcios, y claro, ahí está la otra teoría, que es la teoría de los egipcios y cómo se crearon esas civilizaciones a partir de los Anunnakis, que quizás podría ser otro capítulo. Mesopotamia. Mesopotamia, sí. Mesopotamia también, po, y claro, como que ahí está la relación, como desde su origen, como que en el fondo Alienígenas ancestrales. todas estas como organizaciones ocultas, sectas o congregaciones de muy machistas también, porque casi solo hombres pertenecen a estos grupos, pero también tendrían sus primeras reminiscencias, o al menos explicar desde este punto de vista, desde estas civilizaciones. Pues siempre ha habido grupos ocultos que en su tiempo se llamó Illuminati o la masonería, pero siempre ha estado como el bichito de que siempre hay un Club grupo de la oculto. Unión. El Club de la Unión, por ejemplo. Oye, pero ahí me llama la atención algo. Claro, está los Illuminati, pero ya existían los masones en esa época, ¿o no? Claro. La masonería es antigua, y no sé cuál antigua, no manejo, pero quiero decir, ¿por qué con los masones no se genera esa sospecha que sí se genera con los Illuminati? Como entiendo que la ficción empezó a pesar más, pero aquí no es una pregunta tanto como para que respondamos nosotros, pero quizá habría que plantearnos o plantearse los conspiranoicos como que estén perdidos en el foco, porque hay alguno ahí donde podía encontrar personajes
vivos que son parte de una logia que efectivamente oculta cosas, pero prefieres ir por el pez gordo, que es una logia donde no sabes nadie con certeza que pertenece, y que supuestamente lo maneja todo. Claro, yo creo que es por lo mismo. Los masones, al existir y a pesar de ser una sociedad semisecreta, están un poco más validados dentro de las sociedades no secretas, porque, no sé, fundaron países, todos estos Han tenido presidentes, todo. Entonces, como que Richie en realidad el verdadero poder de la sociedad secreta se comprueba en que tú no sabes que existe. Como decíamos antes, la confirmación de que no sabemos que existen los Illuminati, ergo, solo es posible que puedan existir, porque no sabemos que existen, porque lo hacen demasiado bien. Claro, volvemos a esa lógica. A la lógica de la conspiración. Pero eso es aplicable a todo. Que la vamos a repetir durante este... Que eso es muy lógico. Igual uno podría decir como Dios, ¿no? No sabemos que existe, como con certeza, no lo podemos ver, digamos. Por lo tanto existe. O los extraterrestres también. Claro, porque es una lógica conservadora igual. Como que es una lógica de mucho de persona conservadora, que es como mantengamos lo que estamos, no salgamos a buscar más, porque con lo que estamos bien. Y lo que no tiene explicación, bueno, es por obra de Dios, porque así es la cosa nomás. Pero esto por obra de Illuminati. Claro. Pero los que creen en el Illuminati igual son bien busquillas, ¿no? Como que suben videos, como hacen esta asociación, por ejemplo, la del billete, que se hizo muy famosa, ¿no? La del billete de dólar, que tiene la pirámide. Tengo dólar acá, podría. ¿No tenéis? Tenéis puros centavos. Hubo otros elementos que se asocian, como lo que tú decías de Billions. No sé, bueno. Oye, que son igual elementos universales. Voy a poner fotitos entonces de gente que es Illuminati, ¿les parece? A ver, voy a hacer la transición aquí, a ver si funciona. Y vemos si... El primero, Carlitos. Si creemos que es Illuminati o no. Vamos a ver si es que son Illuminati. Voy a compartir pantalla. Una ventana. Chuta. ¿Me ganó? Esta. No está ganando la cosa, pero aquí lo voy a lograr. Por mientras nuestros auditores y internet videntes están viendo nuestro loguito. Entonces, aquí lo puse. Chuta. No se me ve. Me equivoqué. Veo que hay distintas formas de hacerlo, Erico, ¿no? Voy a dejar de presentar, yo creo, porque no sé, no funcionó. Porque claro, yo no veo lo que estoy presentando en la videollamada. Qué absurdo. Pero mándanos el link y nosotros lo compartimos. Eso mejor voy a hacer. A ver. A ver. Por mientras, si ustedes quieren, hablen otra cosa. Lo vemos y lo analizamos. Yo tenía una duda con respecto al cine. Dado que mencionaste Kubrick, imagino que en la historia del cine debe haber más películas que se hayan hecho cargo de esta... o quizá no cargo completamente, pero que hayan esbozado la existencia de los Illuminati, que hayan alimentado este mito, ¿o no? Sí, o sea, creo que los Illuminati son parte importante de varias de estas películas basadas en las novelas de Dan Brown, pero también como se puede ver de dos formas el mito Illuminati dentro del cine, creo yo. Una es que la producción en sí esté cooptada por poderes Illuminati, por ende la ocupan para enviarse mensajes, porque el Illuminati se manda mensajes a través de todo: publicidad, música, películas, son súper subliminales, revistas. Claro, son subliminales, y las películas que en sí hablan del Illuminati como ya sea una organización existente que busca el control mundial, o se burla de lo mismo. Y claro, todas las películas de Kubrick caerían en el rango de mandarse mensajes cuando
las películas como El tesoro de no sé qué, de Nicolas Cage, caería en las que se burlan o las toman para armar una historia. Yo recuerdo que en esta serie, ¿cómo se llama? House of Cards, antes de que pasara la funa y nos impidiera ver el final de la serie, apareció un capítulo o una serie de capítulos en donde no se hacía una alusión a los Illuminati directamente, pero sí a una logia secreta que incluía, si mal no recuerdo, hasta sacrificios. Y creo que se alimenta también esa idea de que el mundo político linda con estas tendencias, con este tipo de agrupaciones. Uy, ahí estamos viendo algo ya. Ahí estamos viendo. ¿Sí? Y en el... Eso en El Resplandor. Está una película de Stanley Kubrick, como ustedes ven, se puede apreciar acá cómo, ¿cómo se llama este tipo? Jack Nicholson tiene su dedo en forma de círculo cuando el personaje del niño muestra un ojo. Ergo, esta película sería parte de la teoría de los Illuminati, al igual que Lady Gaga. Claro, porque hace el símbolo directamente. Pero Lady Gaga, como que full lo debe haber hecho consciente, ¿no? Yo creo la que... provocación. Sí, es que también... Si soy Illuminati... Si soy Illuminati, así el signo... está bien, po. Si no soy Illuminati y te dicen que soy Illuminati y querés huevear, así el símbolo igual. Y esto es sospechoso, porque ¿por qué Kanye West tiene que hacer esto? Sí, pero a lo mejor es, ¿Y en qué es un contexto símbolo fue de eso? rapero. Sí, ¿Cómo? A lo mejor es un símbolo de rapero. De nuevo. A ver, ahí está Bono. Bono siempre ha sido ligado como a estos grupos Illuminati y esta onda, ¿eh? Porque yo creo que también tiene mucho que ver con luchas sociales en ese tiempo, con Irlanda y todo. Y también es como activista social y ambiental. Como dijimos antes con lo de estallido social en Chile, cualquier lucha o reivindicación social, los grupos que crean en los Illuminati o más conservadores en general, van a buscar la infiltración extranjera de todo tipo. Pues. Ya podéis partir diciendo que fue Venezuela o partir diciendo que solo Illuminati, no hay mucha diferencia entre los dos. Claro. Es como... Oye, ¿quién más? Tom Hanks también, porque está metido en todo Tom Hanks. No, Fíjate qué difícil hacer esa posición de la mano, la que estaba antes de este weón, de Justin Bieber. Pero es un niño ¿Quién es? ahí, así. En ese entonces, Sí. como el niño Illuminati. no, Es muy peludo, no, ¿no? ¿Cómo chucha se hace? Ese... Sí, es que es como así, ¿no? Como ahí. Para otro lado. Sí. Son símbolos igual, no es siempre el mismo. Y estos son como lo que se puede encontrar en la primera búsqueda. No es como que una búsqueda... Dejé de compartir No es para como la que pantalla. haya profundizado. Voy a... Ahí estamos. Ahí estamos de nuevo. Los Illuminati es un gran tema, porque yo creo que es bueno para partir, porque siempre yo creo que nos van a salir en todas las demás conspiraciones y casos de ocultismo, nos van a salir por ahí los Illuminati y los símbolos del ojo nos van a aparecer en todos lados. No hay mucha certeza tampoco. No, claro, no hay mucha certeza. Pero igual hay cosas raras con los Illuminati. Por ejemplo, el juego de mesa de los Illuminati. Ahí se está. Bueno. eso es... ¿Tú tenías imágenes por ahí? Me llama la atención. Sí, tengo una imagencita. La voy a compartir, porque si la compartes tú se va, ¿cierto? Compártela nomás. Ahí estamos poniendo nuestro logo por mientras. Perfecto. Este juego de mesa surgió en el 99. Puta, justo la minimicé, weón. Digo, ¿dónde dejé la weón? Acá está. En el 99. No estás compartiendo todavía, amigo.
y se le asocian, ahora sí va a compartir, Éjale. espérese, Éjale. toda mi pantalla, ahí está, compartir, wow. Ahí está, ¿se ve? ¿Lo ven? Aún no, ahí sí. Ahí sí, ahí todo Sí, Ahí lo se ve. apareció, Este set de aparecen 6 cartas. cartitas. Aparece un set de cartas a las que se le... bueno, primero una pequeña reseña del juego. El juego nace en el 99. Es un juego de cartas coleccionables, así como tipo Magic, tipo Mito y Leyenda. Que entiendo que murió el juego, pero luego tuvo un revival. Creo que hubo una reedición hace poco y que yo no la ¿Realmente podía murió conseguir. o fingió su muerte? Buena pregunta, porque alguna vez, cotizando previo a la pandemia, en el local de Entrejuegos, ahí donde el pelado, vi una caja de este juego, y no lo compré en ese entonces porque andaba corto de lucas, y luego llegó la pandemia. ¿Será casualidad? No lo creo. Bueno, apenas pueda lo ¿Pandemia compraré, o plandemia? o pandemia. Vamos a hablar de la pandemia en algún momento. Cuando se acabe Hay la que hablar de pandemia, la buenísimo. pandemia. Hay que hablar de la pandemia cuando se oficialice la candidatura presidencial de Dr. File, que él es uno de los líderes que quiere Hemos hablado, desmantelar esto. hemos hablado de Doctor File Sí. en los episodios perdidos de... Y ha sido declarado mi enemigo número 1. Doctor File, voy a por versus ti. Dr. Fe. Fue un declarado Maldito enemigo. doctor. Uno en cada Falso sitial. doctor. Falso doctor. Uy, miento. El juego es anterior aún. Es del 82. Es del 82. En el 99 tuvo una reedición y el juego dejó de aparecer en el 2010. Pero, según entiendo, todavía se puede encontrar por ahí. Lo malo es que está medio caro. En Amazon vale como 60 lucas. Y no sé a cuánto lo tendrá el pelado del Entrejuegos. Pero, ¿cuál es la gracia de este juego? Sí, porque estamos viendo unas imágenes juego- bastante premonitorias para eso. Provocadoras. Provocadoras. Sí, estas cartas que ustedes ven fueron llamadas de algún modo proféticas, porque aparecieron antes en el juego. Voy a ver si las puedo agrandar. Eso por ahí. Y tenemos el ataque terrorista, por ejemplo, en donde uno ve una explosión en dos edificios demasiado semejantes, demasiado parecidos a lo que fueron las Torres Gemelas. Oh. Y estos corresponden a la edición del 1999, y recordemos que el ataque fue el 2001. Ahora, en cuanto a las temáticas, de todas formas, las temáticas en general del juego Illuminati son estas, ¿cachai? La guerra, el terrorismo, lo oculto, lo militar, la cuarentena, ojo, que está epidemia, cuarentena, y ojo, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo que ven ahí? Lo voy a agrandar. El bozal. El bozal. El bozal. Volvemos. ¿Pandemia o plandemia? Acá su Sinovac. Y Yo tengo acá las pastillas que está dando Daniel Jadwe Eso sí que en su sí, combo. me gusta esa mascarilla, los símbolos Tengo acá mi patrios. bozal. Tengo acá mi bozal. Siempre los símbolos A ver, patrios. Haciendo patria. ¡Ah, qué bueno! Entonces, claro, están estos elementos que uno puede decir, bueno, cualquier epidemia puede ser de estas características, pero no deja de llamar la atención dos cosas como el ataque al Pentágono o el ataque terrorista, en donde vemos las Torres Gemelas, y vemos el Pentágono atacado. Y esto sale 2 años antes, el juego es anterior, pero estas cartas aparecen en la edición de 2 años antes al ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono. Es interesante esto porque acá en Gringolandia, que es como la cuna de las teorías ya agiladas de conspiración, de partida porque hay mucho atentado y muerte en general, ha habido harto atentado acá por teorías de conspiración. En los 90 hubo, bueno, un atentado de un supremacista blanco que se tomó como un edificio público, porque según él, adentro había como un centro de, no sé, de los Illuminati, algo así, y mató como 150 personas, 10 niños. Son los atentados de Oklahoma, y que, sabiendo que fue un acto de un supremacista blanco, otro, como teórico de conspiración, como muy famoso acá, que no recuerdo su nombre, pero que apoyaba a Trump,
Era que no. Él Era que no. decía que había sido, la teoría de conspiración era que había sido un atentado de falsa bandera. Es decir, que el mismo gobierno estadounidense había matado a la gente para provocar como un estado de sitio permanente. Que se da mucho psicológicamente, creo yo, por la idea de que a Estados Unidos le están haciendo lo mismo que Estados Unidos le hace a otros países. Como la idea de la intervención, de que siempre hay un poder detrás de las sombras. El poder detrás de las sombras que uno más conoce es Estados Unidos, en todos los países. Claro, precisamente el país con la pirámide en su moneda, po. De ahí también yo creo que sale mucha de la iconografía que ahora conocemos como Illuminati, por el dólar, por la pirámide, el ojo y por la asociación del dinero y el poder, po. Combinado con la política y las grandes estrellas de Hollywood, hace como un caldo de cultivo para que salga todo tipo de conspiración. Pues y ahora uno la relaciona más a ese tipo de poderes, pues poderes económicos gringos principalmente, y europeos, pero principalmente con los poderes ocultos en Gringolandia. Sí, sí. Bueno, y claro, los padres fundadores de Estados Unidos también eran parte de sociedades secretas que estaban muy vinculadas con la idea del iluminismo, po. Como que de ahí la ilustración, entonces, de ahí agarran estos símbolos, que eran los símbolos que pegan en la época, Sí, nomás, pues po, también, por construidos. ejemplo, el compás, que formaba también un triángulo, era un símbolo de la época, sobre todo de los pensadores de la época, de la Revolución Francesa y todo lo que llegó a América en su totalidad, pues, ¿cachai? Los masones o las organizaciones como las logias estuvieron ¿No? en todos los procesos de independencia de América, incluso africanos, como que había una especie de cofradía que intentaba ser independiente y por tanto tomaba estos mismos valores de la Revolución Francesa y por lo tanto también tomaba sus símbolos. De ahí muchas de las logias tienen símbolos similares, pues el búho, el ojo, la pirámide, el compás, son en el fondo símbolos que se asocian al pensamiento de la época, es como la iconografía, pues. Ahora, yo imagino que esas también fueron las únicas piezas que se imprimían en esos momentos, que se lograban transmitir, po. Las imprentas que habían eran bastante más rudimentarias que las de ahora, por supuesto que la transmisión de imágenes era muchísimo más difícil, entonces también las únicas imágenes que llegaban eran a través de los libros, quizás algunos folletines, los periódicos, y ahí, bueno, en los periódicos oficiales no creo que se imprimía, pero en los libros que se pasaban escondidos quizás, o que donde se transmitía historia o pensamiento relacionado con la Revolución Francesa, marcaron mucho lo visual, pues. Entonces todo este tipo de organizaciones que también intentaban emular y generar una especie de revolución o independencia en otras tierras que no fueran las europeas, tenían sí o sí estas cargas simbólicas y también estos ideales, pues. Entonces hubieron asociaciones o grupos que están relacionados con los Illuminati, con los masones, yo creo que en todos los países del mundo, y de ahí también que sea algo tan una conspiración tan universal, pues en toda la sociedad, en todos los países, en todas las culturas hay grupos que son grupos de intelectuales y uno siempre piensa que están ahí y que actúan con un poder que está entre las sombras porque son muy influyentes. Y al final nos damos cuenta que son puros hueones, ingenieros comerciales que están tomando las decisiones. No, Que se juntan y tienen un equipo de fútbol de la pichanga que se llama los Illuminati. Que es la ruleta. Que en el fondo es la ruleta el que está dominando todo esto. Claro, oye, ¿Tiene algo más, amigo? sí, pues eso ¿O es justo estamos de ya pronto. en el time? yo he acabado con lo que les quería decir, solo para cerrar y darle una conclusión. No sé qué quería decir, amigo, estoy inventando, estoy improvisando. No, no, solo que hay que ver más allá de lo evidente. El ojo panóptico nos mira desde la pirámide y Doctor File, voy a por ti. Caerás, Doctor File. Falso Chúpalo, doctor. doctor Fay. Falso doctor. Doctor de la Universidad Gabriela Mistral. Falso doctor. Falso doctor. Lucía Santa Cruz no es una persona confiable para dirigir universidad. Gabriela Mistral. Mujer pinochetista. Pinochetista. Como muchas de las universidades aún, hay que decirlo. Así es.
Estarán... Que muchas de ellas también son Illuminati. Ojo que no estamos diciendo que Gabriela Mistral era pinochetista. No, Que esa es otra conspiración para otro capítulo. Muchachos, ha estado interesante este capítulo. Yo creo que el próximo capítulo yo creo que sí o sí también vamos a tocar tangencialmente siempre los temas de los Illuminati, porque siempre están metidos, ¿cachai? Siempre puede ser una solución para los problemas o para las invenciones conspirativas. Una solución siempre son una explicación, más bien son los Illuminati. Entonces todas las ramas, yo creo que de las conspiraciones, de la pandemia, el terraplanismo, los Anunnaki, el falso alunizaje, todas las teorías que vamos a hablar en el futuro, yo creo que están relacionadas o pueden ser explicadas por la existencia de este grupo que actúa desde las sombras del poder. Discutimos, está todo pensado acá, está todo pensado. La temporada. ¿Nos permitirán subir video los Illuminati? Nos pueden banear, todo eso. Vamos a probar. Sí. Si nos banean, seguiremos vivos para un nuevo capítulo. mira, si nos bajan este video, eso va a ser prueba de que los Illuminati existen. Al revés. Si no lo bajan, si significa no lo bajan, que existen. Exactamente. Ambas respuestas indican que existen. Sí, po. Ya, Sí. muchachos, nos vemos. ¿Habrá un Illuminati entre nosotros? ¿Habrá un Anunnaki entre nosotros? Yo soy de la logia Me pica Lautaro. Anunnaki. Nos Soy de la logia vemos Lautaro. en el próximo Soy de Win. capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Chris Rosales. Muchas gracias, Dr. Fe Orellana. Yo soy Maxi Andrade y nos vemos en el siguiente capítulo de Operación Alcachofa. Hasta chao.